checar si moviendo un poquito la pantalla podemos tener este audio. Y bueno, parece que ya tenemos audio. Podemos tener este audio. Tenemos que alzar un poquito la pantalla. Y bueno, parece que ya tenemos audio. Entonces, bueno, ya hablamos un poquito del contexto histórico, que lamentablemente, bueno, ya no podremos repetir. Ya tenemos audio. Entonces, bueno, ya hablamos un poquito del contexto histórico, que lamentablemente, bueno, ya no podremos repetir. Ya hablamos un poquito del contexto internacional, en donde pues ya fueron los primeros avances, en donde el presidente Trump habló con Andrés Manuel López Obrador, en donde también dio su opinión la canciller Angela Merkel, y donde otros jefes de Estado han estado comunicándose con el presidente electo, ¿sale? En donde también... Entonces, rápidamente iremos a lo que es nuestro contexto nacional, esperemos que no nos falle el audio. Ya después, a ver si hacemos una cápsula de lo que dejamos pendiente en cuanto a contexto histórico y en cuanto a el panorama internacional, porque, bueno, por cuestiones, por las dificultades que estamos teniendo en este momento, bueno, pues es importante que vayamos ya hablando de los resultados que se dieron en esta pasada elección. Y bueno, rápidamente, en el contexto nacional, después de su mensaje de reconocimiento al triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador la noche del 1 de julio, el presidente Peña se reunió con el nuevo presidente electo en Palacio Nacional, donde Andrés Manuel habló con la prensa reunida en el Salón Tesorería para declarar que los temas se centraron en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, la reforma energética y el presupuesto para el año 2019. Recordaremos que Andrés Manuel entrará en funciones el próximo mes de diciembre, ya culminando este 2018. En cuanto a los detalles generales de la más reciente elección mexicana, las cosas se desarrollaron de la siguiente forma. De acuerdo a los datos del Instituto Nacional Electoral a través de su programa de resultados electorales preliminares, el famoso PREP, el panorama que se tiene es el siguiente. Pero antes de comenzar esto, vamos a checar el audio del Instituto Nacional. Y bueno, tenemos como primera parte lo que es Presidencia de la República, y con una participación ciudadana nacional del 63.44%, el primer lugar fue para Andrés Manuel López Obrador con 53.19%, le siguió Ricardo Anaya con 22.27%, en tercer lugar José Antonio Meade con 16.40%, y finalmente Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, con 5.23% de la votación. Así quedó definida Presidencia de la República. Rápidamente vamos a nuestro segundo rubro, que son las gobernaturas, y en esta parte tenemos que de las 9 gubernaturas en disputa, la coalición Juntos Haremos Historia ganó en 5 entidades, con Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Blanco en el estado de Morelos, Rutilio Escandón en Chiapas, Adán López en Tabasco y Cuitláhuac García en Veracruz. En cambio, el Partido Acción Nacional, o este frente famoso, conservó Guanajuato con Diego Singüé, y bueno, ganó presuntamente en Puebla con Marta Erika Alonso, donde todavía falta una clara definición de los resultados por todo lo que se suscitó y por lo que vamos a hablar más adelante. Tuvimos Yucatán con Mauricio Vila, mientras que Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano triunfó en Jalisco, ¿sale? Para ya darle definición a lo que fueron las gubernaturas. Rápidamente, vamos a ver si todavía tenemos audio. Mauricio Vila. Y bueno, en el tercer rubro de cómo quedaron los resultados, cabe recordar que estos son resultados preliminares. Ya los resultados definitivos se darán a conocer este próximo domingo 8 de julio. Municipios. Tenemos en el Estado de México, Morena logró el triunfo en la capital Toluca, además de los municipios de Ecatepec, Tlanepantla, Naucalpan, Atlacomulco, fíjense, nada más, Texcoco, Tultitlán. Bueno, parece que Texcoco, ¿no? Todavía está viendo un recuento de votos, pero bueno, ya algunos aseveran que sí se ganó este municipio.
Tenemos Tultitlán, Cuautitlán Izcalli y Cuautitlán, ¿sale? Entonces, estos son municipios dentro del Estado de México que ganó el partido Morena o la coalición Juntos Haremos Historia. Rápidamente, en Sonora, Morena logró vencer en los municipios más importantes y tenía ventaja en Hermosillo, Culiacán, Morelia, Zacatecas, Oaxaca, Cancún y Chetumal, ¿no? Que son otras de las entidades o ciudades o capitales en las que Morena se alzó con el triunfo el pasado domingo. La alianza encabezada por Morena, PT y el Partido de Encuentro Social se quedó con los municipios de Ahome, Choix, Guasave, Nabolato, Culiacán, Mazatlán y Escuinapa, mientras que el Partido de Acción Nacional únicamente obtuvo los municipios de Mocorito y El Rosario, todo esto en el estado de Sinaloa. En Tabasco, Morena logró alzarse con la victoria en 15 de las 17 alcaldías, incluyendo Centro, donde se ubica la capital Villahermosa. Prácticamente el PRI desapareció de esta esfera electoral en Tabasco al no lograr ni una sola de las presidencias municipales. Monterrey y su zona metropolitana dieron algunas sorpresas. El PRI perdió la capital del estado y San Pedro Garza García, fíjense, uno de los municipios, o si no es que el municipio más rico de todo el país, ¿sale? Que fue panista por casi 30 años, y se eligió la figura del candidato independiente Miguel Treviño, quien alcanzó 47.47% de los sufragios, ¿sale? Esta es una de las notas también importantes. Rápidamente, vamos a checar del candidato, que tengamos sonido. Y bueno, en Puebla, el PRI obtuvo victorias en 81 municipios de los 217 que existen. Aquí fue, digamos, no le fue tan mal al PRI. En tanto, Juntos Haremos Historia logró ganar 47 municipios. Entre estos están los más poblados, como la capital del estado, Tehuacán, San Martín Texmelucan y San Pedro Cholula. Por su parte, el PAN obtuvo triunfos en 41 municipios, Movimiento Ciudadano en 10, el Partido Verde en 9 y el PRD en 6 municipios. Además, Compromiso por Puebla ganó también en 6 municipios, Nueva Alianza en 5 y con el mismo número Pacto Social de Integración, que es este partidito que se encuentra, que es ya hasta cierto punto reconocido en la entidad poblana. ¿Sale? Entonces, esto fue en Puebla. En Guerrero, Acapulco será para Morena. Chilpancingo, que siempre había sido priista, será para la coalición Guerrero al Frente. Iguala para Morena, Zihuatanejo para el PRI y Taxco para la Alianza por Guerrero al Frente, es decir, PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD. En Tamaulipas, Matamoros, después de que el priismo se la arrebató al PAN, ahora pasó a manos de Morena, mientras que el Ayuntamiento de Madero pasó de panistas a morenistas. Tenemos que en Chihuahua el PRI obtuvo su peor derrota electoral en la historia del estado, mientras que Morena se situó como segunda fuerza política después del PAN. En Guanajuato, Morena ganó 4 municipios, entre ellos Salamanca, en tanto que en Sonora, Morena llevaba la delantera sobre el PRI en la capital, Hermosillo, en la capital de Hermosillo, fíjense. En Baja California Sur, Morena logró 3 de los 5 municipios, y bueno, la coalición por Coahuila al Frente ganó 15 municipios. Entonces, si se dan cuenta, en la escala municipal, la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo muchísimos, digamos, cotos de poder que habían pertenecido sobre todo al PRI. El PAN conservó algunas cuestiones en el norte y en el Bajío, ¿sale? Y se vuelve la segunda fuerza en el ámbito municipal. El PRI ha perdido muchísimo poder y terreno en la escala municipal a nivel nacional. Rápidamente, vamos a ver si tenemos todavía audio. Bueno, parece que sí, todavía nos deja. Cuarto ámbito que vamos a analizar, o en el que vamos a recontar resultados. Senado de la República, ¿sale? Y el Senado de la República, con una participación ciudadana del 63.36% de los 64 escaños de mayoría relativa que en total se eligieron, Morena tuvo 40, el Partido del Trabajo 6 y Partido de Encuentro Social 4, que sumarían 50. Además, se estima que por la vía de la primera minoría, Morena lograría otros 4 escaños y el Partido de Encuentro Social 1, y a través de la representación proporcional, el partido de Andrés Manuel alcanzaría 14 y otro el Partido del Trabajo, dando un total, fíjense, de 70 escaños de 128 en el Senado. Es decir, la coalición Juntos Haremos Historia tendrá mayoría en el Congreso, sobre todo Morena, ¿sale? Por otra parte, al PAN le asignarían 22 senadores,
de los cuales solo 6 son de mayoría, 10 por primera minoría y otros 6 por representación proporcional. Al PRI 14, solo 2 por mayoría, 6 como primera minoría y 6 de representación proporcional. De acuerdo con el PREP, por el momento el partido tricolor solo tiene un escaño ganado que corresponde al estado de Yucatán, con el hoy a un diputado con licencia, Jorge Carlos Ramírez Marín. El PRD alcanzaría 9 senadores, 2 de mayoría, 5 de minoría y 2 plurinominales. El Partido Verde Ecologista de México, 5, 4 de minoría y 1 de representación proporcional, o de los llamados plurinominales. El Movimiento Ciudadano alcanzaría 7, 4 de mayoría, 1 de minoría y 2 plurinominales. Por cierto, las candidaturas independientes de, digamos, de México, bueno, o más bien de los estados de Jalisco y Sinaloa respectivamente, no obtuvieron la mayoría de los votos, es decir, las candidaturas independientes de Pedro Kumamoto y de Manuel Cloutier, ¿sale? Entonces, parece ser que sus espacios fueron ganados por la coalición Juntos Haremos Historia. En este caso, iremos a nuestro otro rubro, que es la Cámara de Diputados, pero antes déjenme checar si tenemos audio. Parece. Y bueno, pues parece ser que sí tenemos el audio todavía funcionando. Y vamos a comenzar con, dentro del ámbito de la Cámara de Diputados, con una participación ciudadana del 63.11%. Y bueno, la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo 219 legislaciones surgidas de las urnas y 84 plurinominales, con lo cual se llegó a 303 de 500, es decir, la coalición Juntos Haremos Historia tendrá mayoría en la Cámara de Diputados, en este caso. Rápidamente, por México al Frente tendrá 140 diputados federales electos, 68 elegidos de forma directa y 72 plurinominales, ¿sale? Y el PRI y sus aliados se quedarán con tan solo 63 legisladores, de ellos 40 priistas, aunque 34 son plurinominales. Además, los 3 candidatos independientes de Wikipolítica, candidatos independientes a la Cámara de Diputados en Jalisco, Pablo Montaño, Rodrigo Cornejo y Alberto Vale, también se quedaron sin votos suficientes. Parece ser que, y de igual manera, como ocurrió en el Senado, la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo la mayoría en estos espacios, ¿sale? Entonces, bueno, quienes sufrieron, digamos, esta amblomanía, esta cuestión con Morena, fueron las candidaturas independientes en el ámbito legislativo, ¿sale? Rápidamente, hablaremos un poquito de cuáles fueron ya las reacciones de cada una de las plataformas que contendieron en esta elección. Rápidamente checaremos si todavía tenemos audio. ¿Sale? Todavía tenemos audio. Está bien. Qué bueno que no se ha ido el audio para los recuentos de estos resultados. Bueno, comenzaremos con la coalición Todos por México, coalición conformada por PRI, Partido Verde y Partido Nueva Alianza. Y bueno, tenemos que el candidato José Antonio Meade Curibreña reconoció su derrota ante el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, luego de que se publicaron los resultados de las encuestas de salida que le daban el 49% de los votos a Andrés Manuel. En conferencia de prensa, fíjense, en la que estuvo acompañado del presidente del PRI, René Juárez Cisneros, y de su propia esposa, Juana Cuevas, Meade reconoció que, de acuerdo a las tendencias, fue Andrés Manuel quien obtuvo la mayoría, y en palabras del candidato, él tendrá la responsabilidad de conducir el Poder Ejecutivo, y por el bien de México le deseo el mayor de los éxitos. Fue un momento en el que se da este primer reconocimiento, que fue lo que ya comenzó a generar las primeras tendencias, porque recordaremos que primero se dio el mensaje de Lorenzo Córdoba, que es presidente del Instituto Nacional Electoral, después ya se da el mensaje de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y ya de ahí se van dando estos, estas declaraciones en cada una de las casas de campaña. Entonces, pues esto ocurrió con José Antonio Meade y de alguna manera, bueno, más adelante, se reunió con Enrique Peña Nieto, tuvo una reunión, no sé si el día de ayer, y bueno, por su parte, fíjense, el partido que más perdió en esta elección fue el PRI, y flanqueado por los gobernadores emanados de este partido, los coordinadores parlamentarios y líderes sociales, el presidente René Juárez Cisneros dijo que serán una oposición responsable. Fíjense que ante algunos grupos que piden cuentas por el hundimiento electoral del domingo, advirtió que no permitirán que una actitud carroñera dañe al tricolor. Pero bueno, en este caso, el PRI fue el partido que más perdió cotos de poder, que más se vio minimizado, y bueno, pues tendrá que haber una relación fuerte en esta plataforma si no quiere comenzar ya un proceso de extinción inevitable,
¿sale? Le puede ocurrir lo que le ocurrió a los dinosaurios hace 65 millones de años aproximadamente. Rápidamente checaremos si todavía tenemos audio. ¿Quiere? Entonces, Coalición por México al frente. Coalición conformada por el Partido Acción Nacional, el PRD y el Movimiento Ciudadano. El candidato Ricardo Anaya Cortés reconoció el triunfo de su contrincante Andrés Manuel López Obrador, luego de que varias encuestas de salida le dieran al abanderado de Morena una ventaja de hasta 20 puntos. Anaya incluso explicó que tuvo una conversación telefónica con el candidato de Juntos Haremos Historia para felicitarlo y reconocer su victoria. En palabras del mismo Anaya, ninguna democracia funciona sin demócratas. Por eso, porque creo en la democracia, porque soy un demócrata, digo hoy ante las y los mexicanos que la información de los resultados con la que cuento me indica que la tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador. Como ya lo hice vía telefónica hace unos minutos, que hablé con él, reconozco su triunfo y le expreso mi felicitación y le deseo el mayor de los éxitos por el bien de México. Esas fueron palabras de Ricardo Anaya, las dijo desde su casa de campaña, y bueno, finalmente el candidato se reunió con el presidente Peña, quien reconoció su convicción demócrata durante el pasado proceso electoral, ¿sale? Entonces, bueno, parece ser que no sabemos, todavía no está corroborada esa información. Entonces, bueno, pues esto ocurrió con Ricardo Anaya, y iremos ya a lo que es la coalición Juntos Haremos Historia, coalición conformada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social. Antes de esto vamos a checar si todavía no tenemos fallas de origen con Ricardo Anaya, todavía tenemos audio. Y bueno, ante un zócalo abarrotado, Andrés Manuel agradeció a todos los que participaron en la jornada electoral, donde de manera libre y soberana el pueblo de México decidió iniciar una etapa nueva en la vida pública del país. No vamos a dejar de recordar a los dirigentes sociales, a los dirigentes políticos que desde hace unos años han venido luchando por el establecimiento de una auténtica democracia en nuestro país. Ellos son los precursores de este movimiento, afirmó López Obrador. Y sobre todo prometió que cumplirá todos sus compromisos. En palabras del candidato, no les voy a fallar. Soy muy consciente de mi responsabilidad histórica. No quiero pasar a la historia como un mal presidente, ¿sale? Repitió así el candidato electo, o más bien el presidente electo, ¿sale? Parece ser que, bueno, López Obrador tuvo cerca de 30 millones de votos a su favor, lo que le dio esa mayoría, ¿no? De casi, de poco más de 53%. Entonces, con esto, pues se abre un proceso histórico, ¿sale? Porque ya tenía tiempo que no se daba una elección con tanto grado de legitimidad en la presidencia de la República. Recordemos que el último momento que ocurrió esto fue en el año 2000, cuando Vicente Fox es electo presidente, ¿sale? Entonces, en cuanto a los primeros actos posteriores al triunfo de esta coalición Juntos Haremos Historia, en este proceso electoral, Carlos Ursúa Macías, próximo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de Andrés Manuel, afirmó que se buscará reformar el sistema de pensiones y apoyará la creación de un consejo fiscal apartidista que cuide las cuentas de la economía. Y bueno, pues esto ocurrió al realizar conferencias telefónicas con representantes de bancos y fondos de inversión, asegurando que el futuro gobierno respetará la autonomía del Banco de México y continuará el régimen flotante de tipo de cambio. Es decir, habrá que esperar, ¿no? Porque muchos estaban criticando la cuestión de los gasolinazos. Y bueno, pues en este caso tendremos que esperar para saber cómo va a desarrollarse este ámbito. ¿Sale? También reiteró que se mantendrá la disciplina macroeconómica, fiscal y monetaria. Al mismo tiempo, se ofrecerá una pensión universal y duplicada en todo el país para los adultos mayores, excepto en la Ciudad de México, porque ahí ya se recibe esa cantidad, donde el fondo para ese fin, dijo, se va a tomar de Prospera y de otros 147 programas sociales que hay, para lo que destinarán 35,000 millones de pesos, ¿sale? Este es, digamos, el primer preámbulo hacendario que se está estimando. Y bueno, otro sector que será apoyado es el de los jóvenes, que al principio podría beneficiar a poco más de 2 millones de jóvenes, proyectando en 90,000 millones de pesos tomados de los mismos programas sociales existentes. Respecto al próximo presupuesto, Ursúa Macías planteó que buscan quitar y mover programas sociales, además de reducir el gasto en nómina, de la cual podrían ahorrarse hasta 8,000 millones de pesos. En este caso, bueno, pues hace unos cuantos minutos se rindió una rueda de prensa donde el mismo Carlos Ursúa estuvo hablando ya detalladamente un poquito más de lo que sería
el presupuesto para 2019. Habrá que ver la nota, habrá que ver qué temas se tocaron y qué próximos cambios puede haber en este ámbito. ¿Sale? Asimismo, Andrés Manuel sostuvo una reunión con más de 100 dirigentes del sector privado, quienes asistieron al Consejo Nacional en el Hotel Camino Real, convocado por Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, para dialogar en materia de seguridad pública, política fiscal, corrupción y Estado de Derecho. Junto a líderes empresariales, Andrés Manuel rindió una conferencia de prensa donde manifestó un acercamiento cordial y respetuoso para comenzar un proyecto conjunto en bienestar de la nación. En este caso, bueno, fue una reunión que de alguna manera estuvo en la mira de los medios. Y bueno, pues para muchos analistas, fíjense, si bien Andrés Manuel pertenece a una ideología política más cargada hacia la izquierda, parece ser que en términos económicos y de acuerdo a los colaboradores que está teniendo y a las pláticas que está sosteniendo, pues parece ser que toda la política económica se va a conducir desde una perspectiva de centro, ¿sale? Entonces, en esa parte, pues, todo lo que se había venido manejando en las campañas, que el socialismo, que iba a empezar a expropiar y que iba... Aquí está la prueba de que la administración del nuevo gobierno va a optar por una perspectiva moderada de centro, es decir, va a retomar otra vez las cuestiones de política social, pero va a cuidar también que en términos macroeconómicos pues haya una estabilidad financiera adecuada para que México no sufra en este ámbito. Entonces, bueno, pues aquí ya está la prueba y la aclaración para toda esa propaganda ridícula de México va a ser Venezuela y bueno, no hubo hasta memes donde decíamos que ya éramos la nueva Venezuela del norte, ¿no? Y creo que había una partecita en azul, ¿no? Era Guanajuato, ¿no? Donde el PAN obtuvo prácticamente todo, donde ya la llamaban la nueva Suiza, fíjense nada más que sui generis nos hemos vuelto. Rápidamente veremos si todavía tenemos audio. Partecita en azul. Ok, todavía tenemos audio. Y bueno, por otro lado, el equipo de Andrés Manuel, fíjense, estudia cómo se licitará la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Esto lo informó Alfonso Romo Garza, próximo jefe del gabinete presidencial, quien también resaltó que aún sin asumir el nuevo gobierno, ya hay confianza de los mercados financieros, además de la luna de miel, fíjense, con la iniciativa privada. Al mismo tiempo, en un mes se tendrá el plan para construir las refinerías a través de una licitación, precisó Andrés Manuel, y en palabras de no solo va a hacer la nueva refinería, sino la rehabilitación de las 6 que existen actualmente, que están abandonadas y que requieren reconfigurarse, modernizarse para procesar más petróleo crudo. Por cierto, la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, ¿no? Esta refresquera, ¿no? Donde se encuentra Boeing, el refresco Lulú, celebró que se tenga un nuevo gobierno y buscarán organizarse con otras empresas cooperativas del país para pedir una reunión con Andrés Manuel para hablar sobre los impuestos, ¿no? Lo que sería el ISR, impuesto sobre la renta, el valor agregado, que es el IVA, y pues cómo se va a tomar esta parte en comparación a empresas multinacionales como Coca-Cola, FEMSA, ¿sale? Y obviamente también se va a hablar de cuestiones fiscales. Digamos que esto solo es tan solo uno de los, un ejemplo, ¿no? de los tantos que podría haber. Por su parte, fíjense, Alejandro Solalinde aceptaría ser titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para hacer un contrapeso, no formando parte de la próxima administración federal. Asimismo, Olga Sánchez Cordero, quien está propuesta para la Secretaría de Gobernación, sostuvo que los delitos de alto impacto como secuestro, desaparición u homicidio no entrarían en la ley de amnistía, proyecto que ya tiene esbozado y que será una iniciativa de ley, por lo que el Congreso tendrá la última palabra en su aprobación. Salió un Congreso que, bueno, pues va a tener mayoría de esta parte, ¿no? Del gobierno federal va a tener una relativa mayoría en el Congreso de la Unión. A su vez, López Obrador anunció el primer ajuste en el gabinete que propuso para cuando asuma la presidencia, al informar que Héctor Vasconcelos asumirá un escaño en el Senado y en su lugar presentó a Marcelo Ebrard Casaubon, sí, recordaremos, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, para la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿sale? Por cierto, Alfonso Durazo Montaño consideró que la ineficacia en el combate a la inseguridad es resultado de haber concentrado esta tarea en la Secretaría de Gobernación, por lo que adelanta que se harán las reformas pertinentes para crear, ¿sí? Esta Secretaría o nueva Secretaría de Seguridad Pública. Sobre la desaparición ya del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el famoso CISEN, señaló que el uso faccioso de este centro lo deslegitimó,
así que debe ser sustituido cuanto antes por una coordinación nacional de inteligencia, ¿sale? Esperemos que, bueno, pues ya no espíen a la ciudadanía como lo estaban haciendo, ¿no?, en estos últimos años. En otro tema, el tsunami López Obradorista, como así lo llaman, provocaría que 5 partidos políticos pierdan su registro en el futuro, aseguró el académico Roberto Duque, académico que es de la UNAM, me parece. Y bueno, estos partidos que están en riesgo de perder este registro serían el Partido Encuentro Social, que está con la coalición de Andrés Manuel, el PRD, que está en coalición con el PAN, el Partido Verde de México, el Partido Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, ¿sí? Entonces ya están en la cuerda floja. Rápidamente vamos a ver si todavía tenemos audio. Está en coalición con el PAN, todavía tenemos audio. Bueno, qué bueno, la vida nos está compensando en ese sentido. Tenemos que ya en la cuestión de candidatura independiente, tuvimos a Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, agradeciendo a todas las personas que lo acompañaron en su campaña en busca de la presidencia. Anunció que los resultados evidentemente no le eran favorables y las tendencias favorecían a Andrés Manuel, para después mencionar que cumpla con sus promesas y su palabra. Además, habló que en todo momento buscará apoyar al visible nuevo presidente. Al reincorporarse a su trabajo como gobernador, porque bueno, pues pidió licencia, el Bronco encontró que al haberse contabilizado 67% de las casillas a nivel nacional, el PREP indicó que en territorio nuevo leonés, Andrés Manuel obtuvo el primer lugar, seguido por Ricardo Anaya, lo cual dio la derrota, fíjense, del candidato independiente en su estado, su municipio, y fíjense, hasta en su casilla, ¿sale? La casilla donde fue a votar. Entonces, pues el Bronco terminó de esta manera su carrera por la silla presidencial. Y bueno, rápidamente iremos a lo que fueron los resultados del gobierno en la Ciudad de México, pero para esto vamos otra vez a corroborar que tengamos audio. Todavía tenemos audio. Rápidamente vamos a dar un traguito a nuestro vaso con agua para refrescar la garganta, ya que ha sido mucha información. Y bueno, tenemos que con una participación del 70.19%, Claudia Sheinbaum de la coalición Juntos Haremos Historia logró la victoria con 47% de la votación. Le siguió Alejandra Barrales de la coalición por la Ciudad de México al Frente con 30.91%. Después siguió Miquel Arriola del PRI con 12.91%, Mariana Boy del Partido Verde con 3.86%, la independiente Lorena Osornio, ¿sí?, con aproximadamente 1.20%, Marco Antonio Rascón del Partido Humanista con 0.96% y Purificación Carpinteiro del Partido Nueva Alianza con 0.66%. Entonces, bueno, pues Claudia Sheinbaum se vuelve la nueva gobernadora de la Ciudad de México. Vamos a dar un poquito, vamos a ver cómo quedaron las alcaldías en la Ciudad de México. Y bueno, de acuerdo con el PREP, realizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la coalición Juntos Tenemos Historia logró la ventaja en 11 alcaldías, mientras la Alianza por la Ciudad de México al Frente estuvo a la cabeza en 4. Y bueno, el PRI tan solo logró una. Lo que fue Gustavo Amadero, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Ixtapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, Iztacalco, Juntos Haremos Historia logró el triunfo. Por su parte, lo que fue ya por la Ciudad de México al Frente, logró el triunfo en Coyoacán, en Benito Juárez, Venustiano Carranza y Milpa Alta, mientras que el PRI tan solo ganó en la delegación Coajimalpa, ¿sale? Esto sucedió ya en cuanto a las alcaldías en la Ciudad de México. Tenemos los resultados en las diputaciones dentro del Congreso de la Ciudad de México, ¿no? Este Congreso ya no es la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, sino ahora es el Congreso de la Ciudad de México. Y bueno, de acuerdo con los resultados del PREP, de los 33 lugares en este primer Congreso de la Ciudad de México, la coalición Juntos Haremos Historia tendrá 31 lugares, o sea, 31 de 33, tendrá mayoría. Aquellos correspondientes al distrito 13 y 17 fueron obtenidos por la coalición por la Ciudad de México al Frente, ¿sale? Tan solo 2. Entonces, bueno, pues la Ciudad de México prácticamente se pintó se pintó de morena. Y bueno, en la parte económica, ¿qué sucedió los últimos días? Bueno, pues tuvimos esta noticia que ya está llamando mucho la atención. El peso tuvo su mejor nivel en 5 semanas, donde al mayoreo el peso se apreció
en 2.39%, pasando a 19.57 unidades por dólar, de acuerdo con datos del Banco de México, ¿no? En ventanillas bancarias, el dólar se vendió hasta en 19.75, según Citibanamex. Por otra parte, la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una ganancia de 0.86%. ¿Sale? Esto ocurrió en el ámbito económico. Ya están muchas estimaciones, dicen que esta mejora ya se compara a la de hace 7 años, fíjense, Citibanamex. Entonces, pues ya es una cuestión importante en ese sentido. Tenemos que, bueno, ya en otras noticias, entre otras cosas, Michoacán, Chiapas, Tabasco y Puebla registraron actos de violencia el domingo pasado en el proceso electoral por grupos armados con un saldo de 7 muertos, 4 de ellos relacionados con activistas o simpatizantes de los partidos PRI, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista. A su vez, curiosos mensajes discriminatorios surgieron con la figura de Pedro César Carrizales Becerra, alias El Mijis, quien tras ganar una diputación local en San Luis Potosí, fíjense, reiteró su intención de mantener su proyecto de combate a la delincuencia juvenil. Por cierto, en días recientes fue publicada su carta de antecedentes no penales, ¿no? Con esta cuestión en donde, bueno, hubo mucha crítica sobre el clasismo que podemos tener todavía como sociedad y que cómo iba a ocupar, ¿no? un cargo público a una persona con antecedentes penales. Bueno, pues ya fue publicada su carta de antecedentes no penales. Entonces, este personaje me parece que tiene una historia muy interesante, habría que ahondar en ella. Ha trabajado con muchos grupos de jóvenes en contra de la violencia, a favor de la paz, a favor de que estos jóvenes se dediquen a otro tipo de actividades y no precisamente a la parte delincuencial. Entonces, primero hay que ahondar, no juzguemos a un libro por su portada, lo volvemos a reiterar, ¿sale? Entonces, en esta parte, y sobre todo con lo de la violencia, ya ahondaremos un poquito más lo que sucedió ya en Puebla a detalle, ¿sale? Por otra parte, el inicio de los cómputos en los 300 distritos del país, el Instituto Electoral proyecta que se abrirán alrededor de 369.500 paquetes del Congreso de la Unión y del Ejecutivo Federal por diversas causales que contempla la ley, comenzando así una etapa de fiscalización en el más reciente proceso electoral. A esto habría que sumar los conteos que se realizarán en estados y municipios, donde los resultados finales se emitirán este próximo domingo 8 de julio. Salen estos conteos distritales a nivel nacional, bueno, estatal y local también. Finalmente, tenemos la nota de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, aclaró que no se sumará al nuevo gobierno de Andrés Manuel, al considerar que nada cambiará porque podrán cambiar el capataz, los mayordomos y caporales, pero el finquero sigue siendo el mismo. El subcomandante Galeano, vocero político del EZLN, dio así la bienvenida al nuevo gobierno y comparó a México con un gran estadio en el que se juega o jugaba un partido de fútbol y que ahora vive una gran algarabía. ¿Sale? Entonces, bueno, pues estas son las palabras del EZLN. Sabemos que históricamente el EZLN, pues, siempre se ha mantenido distanciado de las plataformas de izquierda institucionales, partidocráticas. Entonces, bueno, pues no es ninguna sorpresa que hayan emitido este comunicado, ¿sale? Incluso este movimiento ha sido muy respetuoso y obviamente ya hablamos de lo que fue la parte de la candidatura independiente de Marichuy, que para muchos, y de manera personal es muy importante reiterarlo, pues fue muy injusto, era una candidatura interesante y que pues lamentablemente no pudo competir como las otras candidaturas independientes que hubo, ¿verdad? Con Margarita Zavala, que terminó renunciando, ¿no? Y el caso del Bronco, ¿sale? Entonces, bueno, pues ahí está esa opinión que se manifiesta desde Chiapas. Y bueno, ahora sí vamos a entrar al tema que nos atañe, que es el contexto local, ¿sale? En cómo quedó cómo se reconfiguró la cartografía política en la entidad poblana. Y bueno, de acuerdo a los primeros datos arrojados por el PREP, los resultados en la entidad se dieron de la siguiente forma. Vamos a comenzar con la elección por la gubernatura de Puebla, que fue o ha sido lo más complicado. Con una participación ciudadana del 67.64%, Marta Erika Alonso, de la coalición por Puebla al Frente, encabeza la preferencia con un 38.04%, seguida de Luis Miguel Barbosa, de Juntos Haremos Historia, con 34.22%. Ojo, y cabe aclarar esto, estos resultados pueden sufrir cambios, y más ahora que se está llevando a cabo el conteo distrital. Después siguió la figura de Enrique Doher, del Partido Revolucionario Institucional,
con 18.49%, y Miguel Chaín del Partido Verde Ecologista de México con 5.06%. Obviamente cabe destacar que falta corroborar los resultados, ¿no? No solamente por los conteos distritales, sino por la reciente crisis político-electoral suscitada en días recientes, aquí sobre todo con la gobernatura. Y bueno, vamos a hablar un poquito de los incidentes que se fueron desarrollando en estos días, que vaya que dimos de qué hablar a nivel nacional aquí en Puebla. Y bueno, pues tenemos que en la jornada electoral más violenta en la historia de la entidad, el saldo general fue de 139 incidencias reportadas por esta Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, ¿no? La famosa FEPADE. 70 paquetes con boletas electorales robadas, ¿sí? Una camioneta oficial volcada, ¿no? Una camioneta de la Secretaría de Finanzas. Grupos de choque armados que robaron en 1% de las casillas en el estado, ¿sí? Los asesinatos de al menos 5 simpatizantes y operadores políticos en los municipios de Chignahuapan y San Andrés Cholula. Y fíjense, de un PREP que arrancaría a las 8 de la noche, donde fue hasta las 10 que empezó a moverse, ¿no? Donde también hubo muchas dudas. Entonces, bueno, pues con esto comenzamos estos incidentes en lo que fue la jornada electoral en Puebla. De un PREP que... Y bueno, a esto habría que sumar, fíjense, lo ocurrido en el hotel M&M en la ciudad de Puebla, donde se dieron disturbios y actos violentos entre integrantes del Partido Acción Nacional y Morena. De acuerdo con los seguidores de Miguel Barbosa, se instalaron centros controlados por autoridades y simpatizantes de Marta Erika Alonso para falsificar resultados de casillas completas, es decir, una cuestión de mapachería electoral, ¿sale? En imágenes compartidas en redes sociales, en medios y redes, fue posible ver gente herida, además de fuertes protestas. Existe también la denuncia de que se localizaron cajas con actas supuestamente utilizadas para delitos electorales. Y bueno, pues como consecuencia a lo ocurrido desde el 1 de julio, ¿sí? Se dieron a raíz de todo esto 3 marchas, ¿no? Fueron convocadas y realizadas este pasado 3 de julio en la capital poblana en contra de la impunidad, de la violencia y el posible fraude electoral. ¿Sale? A nivel nacional, bueno, pues esto sonó muchísimo. Tenemos que en la elección a la gubernatura, y gracias a los 102.964 votos nulos, que superaron la diferencia entre los dos punteros, es decir, Marta Erika y Luis Miguel Barbosa, se ordenó la apertura de paquetes en los cómputos distritales, ¿sale? Donde el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral abrió entre el 51 y el 88% de los paquetes electorales, ¿no? De las 7.548 casillas instaladas en los 15 distritos federales de la entidad de Puebla. Lo curioso es que para este proceso, pues sí se dio la atención de la autoridad estatal en materia de seguridad pública, lo cual no ocurrió, fíjense, el pasado 1 de julio, que fue otra de las críticas, donde estuvieron la policía, tanto municipal como estatal, ¿sale? Para cuidar, sobre todo con los brotes de violencia que se dieron, ¿no? En todo el domingo. Hasta el momento, fíjense, ya se recontó casi 50% de los paquetes electorales, ¿no? En estos conteos, donde el próximo domingo, 8 de julio, se emitirán resultados finales desde, fíjense, el Instituto Nacional Electoral. Entonces, hay que estar pendientes de cómo se está dando este proceso. Por lo pronto, bueno, ha habido ruedas de prensa, fíjense, ruedas de prensa por parte de Morena, ruedas de prensa por parte del PAN y ruedas de prensa tanto del Instituto Estatal Electoral, donde, bueno, también Morena ha estado acusando a este instituto de estar colaborando, ¿no? En toda esta crítica en contra de esta coalición por Puebla al frente, ¿no? Que está encabezada por Marta Erika Alonso, y obviamente pues las críticas con la parte del morenovallismo, de que no se quieren ir, de que quieren todavía darle continuidad a este coto de poder, que ya se trata de una dinastía, ¿no? Caciquil, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo se va desarrollando todo esto. Habrá que esperar hasta el domingo y estar pendientes de las diferentes declaraciones que se están suscitando, ¿sale? Fíjense que en entrevista con Carmen Aristegui, el líder del PAN en Puebla, Jesús Giles, atribuyó al cansancio de los presidentes, secretarios y escrutadores de las casillas que se les proporcionaron, digamos, a estos funcionarios de casilla, ¿no? Por el cansancio, proporcionaron a los representantes de su partido, ¿sí? Pues el material que estaban de alguna manera trabajando, el material electoral, que es una cuestión que, bueno, pues sí llama mucho la atención.
Y a esto, bueno, habría que sumar, pues que lo que se acusa es que parte de este material fue el que se encontró o el que se halló en el hotel, ¿sale? Donde obviamente hay que reconocer la entrada, los videos, la violencia que se estuvo conformando alrededor de todo esto, pues sí es muy lamentable, es algo que lamentar, pero ojo, y yo lo vengo diciendo desde videos anteriores, no nada más es eso, vayámonos al origen de las cosas. Esto comienza desde la jornada electoral del 1 de julio, ¿sale? Que esto ya, que todo esto ya haya sido consecuencia de, es lamentable, pero no debemos perder el ojo de cómo se origina todo esto, ¿sale? Entonces habrá que ver cómo actúan las instituciones electorales correspondientes en esta parte. Tenemos que, por su parte, Olga Sánchez Cordero, ¿no? Anunció que Morena peleará por la vía legal el resultado de la elección a la gubernatura de Puebla en caso de que los conteos distritales le sigan dando la victoria a Marta Erika Alonso. Por lo pronto, Gabriel Biestro, presidente de Morena Puebla, mencionó que hasta el momento se ha dado la recuperación de 30,000 votos a favor de Luis Miguel Barbosa, ¿sale? En algunos municipios. Además, fíjense de que se hallaron boletas en Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, ¿no? Boletas que pertenecían a la circunscripción de Puebla y que fueron halladas en este estado. Por cierto, la marcha convocada para el domingo 8 de julio, ¿no? Esta marcha que estuvo convocándose en estos últimos días, se cancela ante riesgo de infiltración y violencia. Esto es lo que se dice en un comunicado emitido por Morena, ¿sale? Finalmente, tenemos la noticia de que el exgobernador Rafael Moreno Valle logró entrar al Senado de la República al estar inscrito como candidato por la vía de representación plurinominal, ¿sale? Entonces, pues Moreno Valle estaría en un Senado plagado de morenistas, ¿no? En este caso. Y bueno, para muchos especialistas, aunque Marta Erika lograra el triunfo en el estado, ¿no? En la gubernatura, en el próximo periodo de gubernatura, pues va a ser uno de los gobiernos con menor índice de legitimidad y de aceptación popular, ¿sale? Entonces, y además, bueno, va a tener un congreso que en su mayoría ya va a ser morenista, ¿sale? En este caso. Entonces, bueno, pues tampoco, aunque llegue a ganar Marta Erika Alonso, las cosas se le vienen muy difíciles para poder llevar a cabo una administración, pues como estuvieron acostumbrados a llevarla, ¿sale? Y bueno, rápidamente vamos a ir a los resultados con la elección a la alcaldía en Puebla, pero antes vamos a ver si tenemos todavía un poquito de sonido. Todavía tenemos, qué bueno. Y bueno, de acuerdo a las primeras estimaciones del PREP y con una participación ciudadana del 67.13%, Claudia Rivera Vivanco de la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo el 46.39% de las preferencias electorales, seguida por el candidato Eduardo Rivera Pérez, quien ya había sido alcalde, abanderado de la coalición por Puebla al Frente, quien obtuvo el 34.24% de los votos totales. Guillermo de Loya Cobian del PRI se ubicó en tercer sitio con 10.18%, seguido por Ana Paola Migoya del Partido Verde con 2.83%, Gonzalo Juárez Méndez del Compromiso por Puebla con 1.21%, Ernestina García Chávez del Partido Nueva Alianza con 1.03%, y finalmente con 0.88% se colocó en la última posición el abanderado de Pacto Social de Integración, Víctor Gerardo Gabriel Chedraui. Entonces, bueno, pues la ciudad va a vivir una alcaldía morenista. Claudia Rivera, quien es una mujer que ha salido de las filas originales de Morena, ¿no? Desde la fundación de Morena Puebla. Ella sí, digamos, se distingue un poco de los otros personajes como Alejandro Armenta, como Nancy de la Sierra, como de José Juan Espinosa, e incluso, bueno, de candidatos al Congreso de la Unión, ¿no? Como Nay Salvatore, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Claudia Rivera viene de una línea muy distinta y queda como alcaldesa de la ciudad de Puebla. Y bueno, pues rápidamente vamos a hacer el recuento de las diputaciones locales en la entidad. Y tenemos que, de acuerdo a cifras del PREP para la elección a diputados locales en Puebla, la coalición Juntos Haremos Historia ganó 16 de los 26 distritos locales, es decir, Texmelucan, Huejotzingo, Amozoc, Tepeaca, Tecamachalco, Cholula, Atlisco y Tehuacán serán, pertenecientes a esta coalición, ¿no? Donde se encuentra Morena. Por su parte, el PAN en candidatura común obtuvo 9 curules que pertenecen a Xicotepec de Juárez, Huauchinango, Zacatlán,
Zacapuastla, Tlatlauquitepec, Teciutlán y Ciudad Cerdán, además de Izúcar de Matameros y Ajalpan. Y bueno, el PRI se llevó tan solo un distrito, que fue Acatlán de Osorio, fíjense, ¿no? Aquí también el PRI fue el gran perdedor en el estado, y bueno, pues habrá una mayoría morenista en el Congreso. Por lo mismo, volvemos a decir, no va a tener Marta Erika Alonso en caso de ser, de llevarse o de ser avalado este triunfo, ¿no? Que ha sido muy cuestionado, cuestionadísimo. Ni va a tener mayoría en el Congreso, ni va a tener la ciudad de Puebla, ¿sale? Entonces, pues se le viene fuerte, ¿no? Y además va a tener un índice de legitimidad muy, muy, muy bajo, ¿sale? Y bueno, con esto ya cerramos lo que es este recuento de resultados preliminares. Ojo, cabe destacar que son resultados preliminares. Todavía tendremos que esperar al domingo para ver si hay algunos cambios, ¿sale? Estaremos pendientes y haremos una transmisión en la que ya mencionaremos cómo quedó ya el panorama definitivamente hablando, ¿no? En cuanto a resultados electorales. Habrá que esperar lo que pasa en cuanto a la gubernatura por Puebla, ¿sale? Que ha sido lo más accidentado, lo más cuestionado, y bueno, pues veremos qué sucede con todo esto. Ya hicimos el recuento un poquito de los daños de manera más específica, es algo que queríamos hacer ya desde hace algunos días, pero esperamos a que, bueno, ya se diera este video para poder de alguna manera comentar todo esto, ¿sale? Y bueno, pues ya vamos a entrar a los temas finales que nos conciernen, que ya son más deportivos, más futboleros, que pues ahora está el Mundial, todavía la fiebre mundialista. Y bueno, pues tuvimos que México quedó eliminado por 7ª ocasión consecutiva de la fase de octavos de final de un Mundial, al caer contra Brasil 2-0 en los octavos de final. Y bueno, pues rápidamente lo que fue, un breve análisis de lo que fue este partido. Pues fueron 20 minutos, los primeros 20 minutos México trató de pelearle al tú por tú a la selección brasileña. Creo que fueron 20 minutos muy buenos de la selección, pero después de eso vino ya un bajón considerable en el rendimiento colectivo del representativo mexicano. Y bueno, pues sabemos que Brasil es una selección que tiene una calidad importante. Y bueno, pues el primer gol, que fue el gol de Neymar en una jugada colectiva, donde, bueno, parece ser que William fue quien hace la jugada por la banda, ¿no? Este jugador del Chelsea, brasileño. Pues ahí se da uno cuenta de la calidad individual que tienen los jugadores de Brasil, muy superior en comparación a la calidad de nuestros jugadores. Y bueno, pues ahí se viene ese 1-0, el 2-0 pues ya culmina lo que sería un dominio absoluto y garrafal de Brasil sobre México, ya en lo que restó del partido, ¿no? Digo, además, algo muy aparte de esos primeros 20 minutos. Y bueno, pues ya el segundo gol, que parece mete Firmino, ¿no? Este delantero de Liverpool, pues ya deja fuera a México de toda aspiración de continuar en este torneo. Y bueno, pues fue un triunfo muy frío. Me parece que de todos los octavos de final, el partido de México fue pues el más contundente, ¿no? En cuanto a superioridad. Los otros partidos fueron más cerrados, incluso hubo 3 juegos que se fueron a penaltis. Fíjense, Colombia quedó fuera también, ¿no? Colombia quedó fuera ante Inglaterra, que fíjense, a Colombia le marcan un penal muy cuestionable y después vuelven con un golazo de este defensa del Barcelona, de Yerry Mina, y después tiempos extras muy parejos y después los penales, ¿no? Y bueno, pues al final Inglaterra logra avanzar a los cuartos de final. Comienza esta fase de cuartos de final, hoy comenzó precisamente, y bueno, pues tenemos que ya de un momento a otro el Mundial se volvió la Eurocopa de Naciones, y ahora pues solo quedan con vida puros rivales europeos, ¿sale? En este caso, bueno, pues en el primer partido Uruguay es eliminada por Francia, en un partido en el cual Uruguay, muy a su estilo, pues fue una Uruguay aguerrida, más defensiva, y Francia, en su más puro estilo, fue un equipo de construcción de juego, muy ofensivo. El primer gol es de un defensa, fíjense, de Varane, este defensa del Real Madrid, que anticipa en un cabezazo, en un balón parado, y pues mete un buen gol. Y después, bueno, vendría el tiro de que no llevaba nada. Griezmann hace un tiro fuera del área, y bueno, Fernando Muslera, el arquero uruguayo, lamentablemente pues comete un error garrafal, y eso ya le da el triunfo a la selección gala.
Bueno, que en lo individual, pues sí, parece que sí tenía mucha superioridad. La tragedia para Uruguay es que no haya jugado Edinson Cavani, quien fue fundamental para que precisamente Uruguay avanzara a los cuartos de final. Este, Recordaremos que, bueno, pues fueron 2 goles de Cavani los que eliminaron a Portugal, a la Portugal de Cristiano Ronaldo, y bueno, pues ya no pudo jugar en este partido por una lesión muscular que ya no lo dejó jugar, y esa fue la gran tragedia para Uruguay, ¿no? Suárez pues no pudo hacerlo todo, fue un llanero solitario prácticamente todo el partido. Y bueno, rápidamente con el segundo partido, que fue Brasil contra Bélgica, esta Brasil que eliminó a México. Pues fíjense que yo vi un partido muy parejo, 2 equipos ofensivos, de naturaleza ofensiva, aunque fíjense que Bélgica fue muy inteligente porque también le cedió la iniciativa a Brasil y esperó también a contragolpear por algunos lapsos del partido. Entonces, me parece que Bélgica es un equipo muy inteligente que sabe acomodarse de acuerdo a las circunstancias que vaya llevando el partido. Porque sí, o sea, hombre por hombre, el equipo belga tiene mucha calidad, tiene muy buenos jugadores como Hazard, De Bruyne, Lukaku, ¿no? Sobre todo ofensivos, pero también la defensa muy ordenada, la media cancha, ¿no? Con Fellaini, hay un chico que no recuerdo ahorita el apellido, es muy bueno, le da mucho equilibrio a la media cancha de Bélgica. Y bueno, pues terminaron ganando este partido 2-1. Los goles de Bélgica, el primero fue un autogol, fíjense, de Brasil, un autogol, y después ya en una descolgada, fíjense, De Bruyne, este mediocampista del Manchester City, logra colocar un balón muy bueno, y bueno, pues eso les dio el 2-0. Brasil trató de reaccionar en el segundo tiempo, estuvo dominando todo el partido, pero pues tan solo logró conseguir un gol, que fue a manos de este delantero, no recuerdo, entró de cambio y luego metió el gol. Incluso entró por Gabriel Jesús. Y bueno, pues 2-1. Y el Mundial se queda sin equipos latinoamericanos, lamentablemente, pues ahora sí, ya parece más una Eurocopa de Naciones que un Mundial, y bueno, pues habrá que esperar los partidos de mañana entre Suecia e Inglaterra y Croacia frente al anfitrión Rusia, para saber quiénes llegan a las semifinales. Fíjense, esto es un dato curioso, si llegara a pasar, por ejemplo, Suecia, y bueno, de Croacia a Rusia, cualquiera de ellos dos, pues tendríamos ya, de las semifinales, tendríamos 3 equipos que no han sido campeones del mundo, ¿sale? Entonces, tan solo sería Francia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que Inglaterra quede fuera, porque hasta el momento solo quedan con vida ya 2 campeones del mundo, Francia e Inglaterra. De ahí en fuera, pues ya sería nuevo campeón del mundo, ¿no? En caso de que algún otro equipo lograra acceder. Entonces, pues esperaremos cómo se llevan a cabo las semifinales del Mundial. Y bueno, pues estar pendientes de todo lo que está ocurriendo en el contexto político. Ha habido una reconfiguración muy importante en la cartografía política mexicana a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. Ya comentamos los detalles. Quienes no han visto el video, bueno, pues vean la grabación. Solamente una disculpa por todas las fallas que tuvimos a lo largo de esta transmisión. La verdad es que no sé qué está ocurriendo con el audio, pero bueno, pues estaremos pendientes de corregir estos errores. Y bueno, pues rápidamente, pues me despido de esta de esta transmisión de 10 de julio del 2018. Y bueno, pues estar pendientes en próximas transmisiones, ¿no? De lo que se vaya suscitando aquí en Puebla, ¿no? Y bueno, pues sigan escuchando el Itacate. Estamos para servirles, para hacer estos resúmenes, para disgregar esta información y que todos ustedes tengan la oportunidad de enterarse de lo que ha estado sucediendo en diferentes ámbitos. Y bueno, pues después, bueno, ya no pudimos grabar las efemérides de la semana, ni lo que comentamos en el contexto internacional, por las fallas de origen que tuvimos, pero bueno, pues estaremos pendientes de lo que se vaya suscitando. Les mando un abracito y feliz fin de semana, bonito fin de semana. Hasta pronto.